Me llamo Arthur Hale. Tengo 80 años y hasta hace poco aún recordaba cómo hacerme el nudo de la corbata, calcular mentalmente la cuenta corriente y citar de memoria los sonetos de Shakespeare, no porque intentara impresionar a nadie, sino porque les di clases durante 42 años en el mismo instituto de un pequeño pueblo de Ohio. Yo era el hombre al que generaciones de estudiantes llamaban señor Hale, incluso mucho después de graduarse, el que les decía que creyeran en su mente y en su capacidad de cambiar el mundo con las palabras. Cuando mi esposa Margaret falleció hace 5 años, algo esencial en mí se silenció. Ella era mi ancla, mi punto de referencia, la que podía mirarme y saber al instante cuándo algo andaba mal. Recuerdo el día de su muerte como si hubiera ocurrido esta mañana. La cafetera medio llena, su labor de punto bajo un rayo de sol junto al sillón, una bufanda sin terminar. Desde entonces, la casa se ha sentido demasiado silenciosa, ese tipo de silencio que no ofrece paz, sino que te oprime como una pregunta sin respuesta. Mis días comenzaron a disolverse en rituales. Tostadas con mermelada a las 7:30 en punto, el crucigrama del New York Times escrito a tinta, una vuelta a la manzana si hacía buen tiempo, y quizás una llamada a alguno de los pocos amigos que me quedaban, aquellos que aún no se habían llevado la enfermedad, la mudanza o el olvido. Y mis hijos, bueno, no estaban exactamente ausentes, pero estaban distantes de una manera que se siente peor. Mi hijo Larry vive en Columbus y me llama todos los domingos durante 5 minutos, sonando como si estuviera esperando a que termine una pausa publicitaria. Mi hija Paula, planificadora financiera con trajes impecables y voz de acero inoxidable, me visita una vez al mes, siempre con alguna agenda. La última vez llegó con un montón de papeles y una sonrisa forzada, hablando con eufemismos. «Papá, simplifiquemos tu vida», dijo. «Ya no tienes que preocuparte por estas pequeñas cosas. Deja que nos encarguemos nosotros. Te has ganado el derecho a relajarte». Pero sus ojos no sonreían. Recorrieron la sala de estar como si estuvieran evaluando una propiedad. Noté pequeños cambios. Mi correo empezó a llegar abierto. Paula empezó a encargarse de mis recetas, insistiendo en que cambiara de farmacia a una que ella prefiriera. Las llaves de mi coche desaparecieron durante 2 días, solo para ser encontradas debajo del sofá, donde nunca dejo nada. Una mañana, el ordenador estaba bloqueado con contraseña, y la pantalla mostraba un alegre inicio de sesión azul que nunca había creado. Cuando le pregunté al respecto, Paula se rió un poco de más y dijo: «Ay, papá, seguro que se te olvidó». Esa es la frase que se ha aferrado a todo últimamente. Probablemente solo lo olvidaste. La gota que colmó el vaso fue cuando fui al banco a retirar dinero para reparar los viejos escalones del porche. La cajera, una mujer que conocía desde hacía años, me miró con una preocupación inusual y dijo: «Señor Hale, ¿está seguro de que quiere hacer eso? Su hija dijo que podría estar confundido estos días». ¿Confundido? Me quedé atónito en silencio. Esa noche estuve en la cama durante horas, con los dedos agarrando las sábanas, tratando de recordar si había hecho algo recientemente que sugiriera que estaba perdiendo el control. ¿Había dejado la estufa encendida? ¿Olvidé una cita? ¿Perdí un sobre? No pude encontrar un solo error, ni uno, pero la duda ya se había plantado como moho entre las tablas del suelo de mi mente. Lo peor de envejecer no es el deterioro físico, sino ver a tus seres queridos mirándote como si te estuvieras marchitando, incluso cuando sabes que sigues aquí. Empecé a temer las visitas de Paula, aunque una parte de mí aún esperaba que me sorprendiera con cariño. Pero en lugar de calidez, recibí eficiencia. Sus conversaciones estaban llenas de «deberías», «ya es hora» y «ya lo hemos decidido». En algún momento, mi hija dejó de tratarme como una persona
y empezó a tratarme como una carga. Y entonces llegó la sugerencia, no, el plan, claramente ya en marcha, de mudarme a una residencia de ancianos. No es una residencia de ancianos, explicó Paula, mostrándome folletos brillantes llenos de personas canosas sonrientes, jugando al ajedrez y pintando paisajes. Es una vida independiente con apoyo. Estarás más segura, tendrás compañía. Te hará bien. Pero sabía lo que significaba. Significaba expulsión. Significaba ojos que no ven, corazón que no siente. Significaba no tener acceso a las cuentas, las llaves, las decisiones. Significaba que mi vida, o lo que quedaba de ella, quedaría reducida a una habitación con papel pintado pastel y actividades programadas. Decliné cortésmente, y ella no insistió. Pero entonces supe lo que no me había atrevido a admitir antes. Estaban intentando tomar el control. Intenté hablar con Larry, esperando que lo viera de otra manera. Fuimos muy cercanos en algún momento, o al menos eso creía. De adolescente, escribía poemas que nunca mostraba a nadie más que a mí. Pero por teléfono, cuando le comenté mis preocupaciones, se rió nerviosamente y dijo: «Papá, le estás dando demasiadas vueltas. Paula solo intenta ayudar. Déjala». Luego me contó de su ascenso y del partido de fútbol de su hijo, y para cuando colgamos me sentía más pequeña que en años. Esa noche, sentada en mi viejo sillón de cuero, rodeada de fotografías de una vida que había vivido con plena presencia, abrí la desgastada carpeta donde guardaba las pocas cosas que Margaret me había dicho que nunca olvidara. Una de ellas era una nota, escrita a mano con su meticulosa cursiva. Cuenta bancaria 1992, a nombre de Hale Rutherford. Rutherford era su apellido de soltera. Era el nombre que usábamos, medio en broma, cuando queríamos mantener la privacidad de los niños. Esa cuenta, si es que aún existía, nunca estuvo vinculada a ninguna de las finanzas principales. Había sido nuestro fondo de emergencia, nuestro secreto compartido, intacto durante décadas. Y así, sin más, se me quitó un peso de encima. Porque aunque mis hijos intentaran pintarme como un viejo olvidadizo, recordé lo único que ellos desconocían. No lo había olvidado todo. Recordé lo único que importaba. Era miércoles por la mañana cuando se me cayó la máscara. Lo recuerdo con claridad, no porque al principio ocurriera nada dramático, sino por lo normal que parecía todo. Paula había llegado, sin avisar, como siempre, con una bolsa llena de sobres bien organizados y una tableta bajo el brazo. Se movía por mi casa como si fuera suya, apagando la televisión, alisando las cortinas y suspirando al ver el estado de la encimera de la cocina. «Papá, has vuelto a dejar el cereal fuera». «Eso no es bueno para las hormigas», dijo, más para sí misma que para mí, mientras empezaba a reorganizar mis armarios. La dejé hablar, que limpiara las superficies que ya había limpiado esa mañana, que instalara su pequeño centro de mando móvil en la mesa del comedor. Hacía tiempo que había aprendido que discutir con ella solo aceleraba las decisiones que ya había tomado. Me senté en el sillón junto a la ventana, observando cómo la luz del sol se filtraba por las persianas, trazando el trazo dorado de las lamas en el suelo. Tras media hora de silencio, roto solo por los suaves clics de su tableta y el crujido de las carpetas de plástico, me levanté para preparar el té. Fue entonces cuando lo oí. La voz de Paula, baja y entrecortada, hablando por teléfono justo al otro lado del arco del comedor. No pude distinguir el principio de la conversación, pero luego la oí decir: «Sigue creyendo que lo tiene todo bajo control. No recuerda los formularios. Es mejor así. Solo tenemos que tranquilizarlo hasta que hagamos la transición del resto. El abogado dijo que estará finalizado en un mes». Hubo una pausa y luego añadió, con una breve carcajada: «Apenas recuerda qué día es. Mientras no se entere de lo de la otra cuenta, estamos bien». Me quedé paralizada en la cocina, con una mano en la tetera y la otra agarrando una taza desportillada que Margaret me había regalado el día del padre. Contuve la respiración,
Sabía que no debía oír eso. No debía entenderlo. Pero lo entendí. Cada palabra. Cada cruel insinuación. Paula creía que me había ido, si no físicamente, al menos cognitivamente, y actuaba en consecuencia. No con preocupación ni compasión, sino con cálculo. Los formularios que mencionó probablemente eran los que me había hecho firmar con el pretexto de simplificarme la vida. La transición a la que se refería solo podía suponer que se refería al movimiento de fondos, o quizás al control de mi patrimonio. Y entonces, la otra cuenta. Esa frase me impactó como un rayo, iluminando los rincones que había dejado intactos durante décadas. Ella no lo sabía. No sabía de la cuenta secreta que Margaret y yo habíamos abierto en 1992, la que manteníamos discreta y metódicamente, depositando sumas modestas aquí y allá, a veces en efectivo, a veces en cheques emitidos con nuestros trabajos de tutoría privada, o devoluciones de impuestos que no necesitábamos por el momento. La habíamos mantenido bajo el nombre de Hale Rutherford, un guiño a su apellido de soltera, pero más que eso, un escudo deliberado. En caso de emergencias, solía decir. En caso de que la vida decida dar un giro, siempre guarda algo que solo nosotras sepamos. Esa cuenta había permanecido latente en mi mente, como un sobre cerrado en el fondo de un cajón, hasta ese momento en la cocina. No la confronté. No irrumpí en el comedor para acusarla de engaño. Sabía que no era así. En cambio, volví a mi silla, me senté en silencio y esperé a que terminara su llamada. Cuando reapareció en la habitación, su expresión era serena, agradable, como la de quien sonríe a un niño, que no debe saber la verdadera razón por la que los adultos susurran. ¿Té? Preguntó, como si los últimos 5 minutos no hubieran pasado. No, gracias, respondí con calma. Creo que solo descansaré un poco la vista. Lo interpretó como una señal para empacar sus cosas, ofreciéndole un rápido beso en la frente y un «llámame si necesitas algo». Cuando se fue, esperé a que el motor del coche se apagara calle abajo. Luego me levanté y fui directo al armario del pasillo. Bajé la vieja caja ignífuga del estante superior, un contenedor pesado y polvoriento que había permanecido allí intacto durante al menos 10 años. Dentro había cartas dobladas, formularios de impuestos y un pequeño libro de contabilidad negro con la letra de Margaret. Cuenta Hale Rutherford, decía la etiqueta. Lo hojeé y vi depósitos que se remontaban a 1992. La última entrada fechada hacía casi 4 años. $250 de un cheque de tutoría que había hecho discretamente después de jubilarme. Sentí una extraña mezcla de culpa y alivio. Nunca habíamos tocado ese dinero. Nunca lo habíamos necesitado. Pero ahora su existencia era un salvavidas, una confirmación personal de que no era tan impotente como mi hija suponía. A la mañana siguiente llamé al banco. Di mi nombre, el saldo aproximado y mi identificación. Tras una pausa, la mujer del teléfono confirmó que la cuenta seguía activa y que mi nombre coincidía con el perfil del titular. Me preguntó si quería una tarjeta nueva o que me reactivaran el acceso en línea. No, dije. Solo envíame el extracto por correo, sin rastro electrónico. Dudó un momento, pero luego aceptó. Colgué y me quedé en la casa silenciosa, mirando las paredes beige y las motas de polvo que giraban bajo la luz del sol. Todo había cambiado. El engaño de Paula había desprendido los últimos vestigios de confianza. No se trataba solo de controlar el dinero. Se trataba de identidad, de autonomía, de si aún tenía derecho a decidir qué me sucedía. Y entonces lo comprendí. No era solo negligencia, era una supresión. Ella no esperaba a que me desvaneciera. Me ayudaba a desaparecer, silenciosa y convenientemente, bajo la apariencia de cuidarme. Pero no había desaparecido. No lo había olvidado. Recordaba el aroma del jardín de Margaret en primavera,
los largos viajes en coche por los Apalaches, los poemas que escribía Larry y cómo Paula se aferraba a mi pierna cuando le daban miedo las tormentas. Recordaba quién era, qué había hecho y qué me quedaba. Y lo más importante, recordaba ese relato, un hilo que no habían logrado cortar. Esa noche no dormí. Me senté a la mesa del comedor con el libro de cuentas de Margaret, mis chequeras y la carpeta que Paula había dejado. Lo estudié todo, las firmas, la jerga legal, las cláusulas marcadas con notas adhesivas. Me quedó claro que mis hijos habían construido poco a poco un argumento, una narrativa, de que ya no era capaz. Estaban consolidando el acceso, reduciendo mi voz a susurros. Pero ahora tenía una razón para hablar alto. Tenía algo que proteger. Al apagar la lámpara y prepararme para dormir, sentí algo que no había sentido en meses, quizá años, un destello de determinación, silencioso pero inconfundible. Ahora sabía que el suelo bajo mis pies no era tan firme como creía, que la confianza ciega podía usarse como arma, y que el amor familiar, aunque me duela decirlo, a veces podía convertirse en algo egoísta, frío y calculador. Pero también sabía que aún tenía tiempo, aún tenía memoria, y aún tenía la voluntad de actuar. Creían que lo había olvidado todo, pero número. Recordé lo único que desconocían, y eso lo cambió todo. Los días que siguieron a mi descubrimiento transcurrieron con una extraña quietud, como si la casa misma contuviera la respiración. Seguí con mis rutinas, el té al amanecer, el crujido de las tablas del suelo bajo mis zapatillas, el lento ritmo de cepillarme los dientes y contar las pastillas. No por obligación, sino porque necesitaba preservar algo familiar, en un mundo que repentinamente se había desplomado. Sin embargo, mis pensamientos distaban de serenidad. Cada hora que pasaba traía nueva claridad a lo que había estado sucediendo a mi alrededor durante los últimos meses, una lenta y sutil erosión de mi independencia, disfrazada de amabilidad, enmascarada tras sonrisas que ahora parecían más velos que espellos. No lo había notado al instante, y supongo que ese era el punto. Así es la traición cuando viene de quienes amas. No cae como un rayo, se filtra como un gas, llenando la habitación con algo invisible hasta el momento de la ignición. 3 días después de la visita de Paula, recibí una llamada de un hombre que se presentó como Gregory Fuchs, un coordinador de atención a personas mayores recomendado por mi hija. Habló en un tono que era a la vez profesional y sofocantemente alegre, usando frases como bienestar holístico y servicios de transición de apoyo. Le pregunté cómo había conseguido mi número y se rió entre dientes como si yo fuera una niña encantadora. Su hija, señor, dijo que podría necesitar un poco de ayuda para organizar sus asuntos y explorar opciones de vida asistida que se adapten a su estilo de vida. Entendemos lo difícil que puede ser tomar estas decisiones solo a su edad. Mi edad. Esas 2 palabras ahora resonaron como una maldición. Le di las gracias y colgué sin más comentarios. Luego llamé inmediatamente a Paula. No contestó. Lo intenté de nuevo. Nada. Esa tarde, un sobre se deslizó en mi buzón, sin remitente, solo mi nombre escrito a mano con una caligrafía ordenada y practicada. Dentro había más folletos, brillantes y alegres, que mostraban a hombres de pelo canoso jugando al golf, sonriendo en clases de acuarela, posando con perros de terapia. Los miré como si fueran caricaturas de cómo se suponía que debía ser la vida para gente como yo, silenciada, controlada, medicada. Subí las escaleras y abrí el cajón donde guardaba mis documentos personales. El fideicomiso en vida que Margaret y yo habíamos establecido años atrás había desaparecido. En su lugar había una carpeta nueva con la etiqueta Plan Financiero Revisado, llena de páginas con mi nombre, algunas firmadas por mí, aunque no recordaba la ocasión. Caí en la cuenta, con un temor lento y profundo, de que esos documentos me los habían pasado por alto durante esas visitas en las que Paula traía solo algunas cosas para revisar.
con su voz melosa y alentadora, su presencia tan imponente que dejé de cuestionarla. Recordé que decía: «Solo son trámites para la temporada de impuestos», o «No querrás lidiar con Hacienda sola». Había confiado en ella, había sido ingenua. En los días siguientes empezaron a sucederse una serie de pequeñas humillaciones, cada una con cara de preocupación. Larry llamó y se ofreció a visitarme, no solo para verme, sino, como él mismo dijo, para evaluar la situación. Usó la frase como si yo fuera un electrodoméstico defectuoso. Al llegar, sus ojos recorrieron la casa como un inspector. «¿Sigues usando la misma estufa, papá?», Zrenia preguntó. «¿Y no estás revisando los detectores de humo?». Le dije que había cambiado las pilas el mes pasado. No respondió. En cambio, me dio un pastillero nuevo, de esos con cajitas de colores brillantes, etiquetadas por día y hora. «Solo para facilitar las cosas», dijo, antes de soltar un discurso sobre la tensión que tenía. «Sé que no quieres admitirlo, pero estar sola así no es sostenible. ¿Y si te caes? ¿Y si olvidas el horno? ¿Y si te vas y no encuentras el camino de vuelta?». Lo miré atónita. Había vivido en esta casa más tiempo del que él había vivido en ningún otro lugar. Conocía cada crujido del suelo, cada interruptor de la luz, cada rama del roble del jardín trasero. «¿Sabes lo que es insostenible, Larry?». «Zrenia», dije finalmente. «Que me traten como un peligro para mí mismo cuando he criado a 2 hijos, he enterrado a mi esposa y todavía recuerdo escribir en cursiva». No respondió. Se fue unas horas después, diciendo: «Hablamos pronto», en un tono que prometía más decisiones tomadas en habitaciones a las que no me invitarían. Una semana después, me desconectaron el cable. Llamé al proveedor y me dijeron que la solicitud la había hecho un apoderado legal con documentación completa. Pregunté el nombre. Dijeron que era Paula. Cuando la llamé, respondió de inmediato, tan alegre como siempre. «¡Papá!». «¿Cómo estás?». Le dije que el televisor no funcionaba. «Oh», dijo. «Pensé que quizás era hora de tomarme un descanso de las pantallas. Pueden ser tan sobreestimulantes». Le pregunté con qué autoridad había tomado esa decisión. «Solo queremos que te concentres en tu salud. Has estado pasando demasiado tiempo sola, y ver las noticias todo el día no es bueno para tu presión arterial. Es por tu propio bien». Esa frase, «por tu propio bien», se estaba convirtiendo en un estribillo, una especie de arma. Se usaba para disfrazar el robo de bondad, el control de cuidado. El golpe de gracia llegó una tarde cuando fui al banco a retirar efectivo. Había adquirido la costumbre de ir en persona, tanto para estirar las piernas como para mantener el contacto humano. Pero ese día, el cajero me miró de otra manera. «Señor Hale, su acceso a esta cuenta ha sido limitado. Hay una nota de su codeudor autorizado solicitando supervisión». Parpadeé al mirarla. «¿Qué codeudor?». Sacó el expediente. Su hija, Paula Hale, presentó la documentación el mes pasado. Pedí verlo. No podía mostrármelo sin la aprobación del gerente. Esperé en una silla de plástico 27 minutos, mientras un joven con blazer hacía algunas llamadas y finalmente confirmó que sí, que había firmado un poder notarial duradero. Pedí una copia. Dudó un momento, pero me la entregó en un sobre manila. Mi firma estaba allí, inconfundible, pero la fecha era de una semana en la que había estado con gripe. Apenas me había levantado de la cama y, desde luego, no estaba lo suficientemente coherente como para entender documentos legales. Y sin embargo, allí estaba, mi nombre, vinculante y permanente. Salí del banco no con dinero en efectivo, sino con ese sobre pesado en el bolsillo de mi abrigo. De vuelta a casa, me senté a la mesa del comedor y observé los papeles firmados. Recordé la visita de Paula esa semana. Recordé que me dijo: «Solo firma aquí para que pueda volver a pedir tus recetas en línea», y me entregó un portapapeles. Me había dado un bolígrafo. Me había distraído con una pregunta sobre el cumpleaños de Margaret.
y yo había confiado en ella. Sentí que las paredes de la casa se cerraban sobre mí. Sentí que el aire se espesaba. No estaba perdiendo la cabeza. Estaba perdiendo mi lugar en mi propia vida. Me lo estaban arrebatando, un formulario, una llamada, un borrado sutil a la vez. Pero lo que no sabían, lo que no podían saber, era que yo seguía aquí. Todavía tenía el libro de cuentas, todavía tenía la otra cuenta. Y seguía observando, en silencio, con cuidado, esperando el momento en que ya no tuviera paciencia. Hacía casi 15 años que no iba a la sucursal del centro de Glenhaven Trust, desde que Margaret y yo abrimos nuestra última cuenta de ahorros conjunta para reservar un modesto fondo para la futura educación de Hazel y Reginald. Entrar en ese edificio me hacía sentir como si hubiera regresado a una vida pasada, pero el ambiente seguía siendo el mismo. Una mezcla de azulejos encerados, café de la sala de descanso de los empleados y alfombra vieja. Caminé lentamente hacia la recepción y pedí hablar con alguien que se encargaba de las cuentas heredadas. La recepcionista, una mujer de cabello rubio, escarchado y sonrisa cautelosa, me pidió que esperara mientras hacía una llamada. «Alguien estará con usted en breve, señor Hale», dijo. Asentí y me senté, intentando no juguetear con el sobre que llevaba bajo el brazo, el libro de contabilidad original y la identificación de la cuenta Hale Rutherford. 10 minutos después, me recibió una mujer alta de unos 50 y pocos años, con gafas de carey y una chaqueta gris pizarra. «Señor Hale, soy Eleanor Fitzsimmons, vicepresidenta de atención al cliente. ¿Por qué no me acompaña?» Su voz era tranquila pero eficiente, como la de alguien que ha guiado a muchas personas en situaciones financieras complejas y ya no necesita usar la charla informal como preludio para los negocios. Su oficina estaba ordenada y soleada, con certificados enmarcados y una pequeña escultura de un pájaro hecha de piedra pulida. Le entregué los documentos y le expliqué que quería confirmar el estado y la actividad reciente de la cuenta Hale Rutherford, bajo el apellido de soltera de Margaret. Tomó los papeles y comenzó a introducir los números en su sistema. Su rostro permaneció neutral, pero noté que arqueaba ligeramente las cejas. «Sí, señor», Hale dijo, mirando la pantalla. «La cuenta está activa. El saldo actual es de $184,617. No ha habido retiros desde 2009, pero hemos seguido abonando intereses. La cuenta se marcó como inactiva por inactividad, pero no se cerró. Usted sigue figurando como único titular de la cuenta». Sentí que algo se agitaba en mi interior. Gratitud, reivindicación, quizás incluso una frágil esperanza. «Me gustaría hacer un retiro hoy», dije, «y también me gustaría hablar sobre la posibilidad de transferir los fondos a una nueva configuración, algo más seguro». Me miró atentamente. «¿Estás actualmente bajo algún tipo de tutela o supervisión legal?» Le sostuve la mirada. «Number, pero alguien se está esforzando mucho para que parezca así. Necesito adelantarme». Esperaba escepticismo, tal vez incluso condescendencia, pero lo que recibí fue un pequeño y brusco asentimiento. Empujó la silla hacia atrás. «Vuelvo enseguida con el papeleo». 1 hora después, salí del banco con un cheque de caja por $20,000 y el resto programado para transferirse a un certificado de depósito privado a mi nombre, con vencimiento en 1 año y altas penalizaciones por retiro. Igualmente importante, todas las notificaciones de la cuenta serían en papel y dirigidas exclusivamente a un apartado postal que había habilitado esa mañana, sin correos electrónicos, sin llamadas, sin huella digital. Al pisar la acera, sentí una fuerza desconocida en mis pasos, como si el acto de recuperar esta parte olvidada de mi vida hubiera reconstruido una columna vertebral que se había ido disolviendo lentamente bajo el peso de la impotencia. Usé una parte de los fondos retirados para programar una consulta con un abogado, un hombre llamado Julian Carr, cuya oficina estaba a 2 cuadras del juzgado y que había sido alumno mío, aunque dudaba que me recordara.
Su recepcionista fue amable, y su sala de espera olía a pino y tóner de impresora. Cuando Julian entró, me miró y dijo, «¿Señor Hale? ¿Arthur Hale?» Hubo un destello de reconocimiento en sus ojos, y luego una sonrisa. «Me sacaste una C en literatura de último año, porque me negué a leer a Hardy. Nunca lo olvidé». Sonreí levemente. «Y mírate ahora». Al bar claramente no le importó. Señaló su oficina, y comenzamos. Durante 2 horas lo expuse todo. No solo la cuenta bancaria, sino también el poder notarial, los documentos que me habían pedido firmar bajo falsas promesas, la repentina preocupación por mi memoria, la coordinación entre mis hijos y la creciente evidencia de que se preparaban para trasladarme a un centro y asumir el control financiero total. Julian escuchaba sin interrumpir, tomando notas a mano con trazos firmes y eficientes. Cuando terminé, se recostó y dijo, «Esto no es solo falta de ética. Dependiendo de lo lejos que hayan llegado, podría ser procesable». Explicó que el poder notarial podía ser impugnado si se firmaba bajo coacción o sin consentimiento informado. La actividad de la cuenta, la presión de la tutela, incluso el correo retenido, cada uno era una pieza de un mosaico que pintaba una imagen de explotación. «No es incompetente, señor Hale», dijo. «Está siendo aislado. Eso no es lo mismo». Asentí. «¿Podemos luchar contra ello?». Sonrió. «Podemos hacer más que luchar. Podemos cambiar el guión. Pero tienes que guardar silencio, sin advertencias, sin confrontaciones. Que sigan pensando que te duermes al volante». Esa noche, de vuelta en casa, no encendí ninguna luz. Me senté en la oscuridad, escuchando el zumbido del refrigerador, el tic-tac del viejo reloj de pared y la ocasional ráfaga de viento contra las ventanas. Mis hijos, mi propia sangre, habían comenzado a borrarme, no por malicia, me di cuenta, sino por conveniencia. Ya no era un padre para ellos, era un riesgo, un activo impredecible con un corazón palpitante y demasiadas opiniones. Sentí el dolor de esa verdad enroscarse a mi alrededor como humo, pero también sentí algo más duro alzarse debajo de ella, determinación, agudizada por la traición. Me habían juzgado mal, pensaron que lo había olvidado todo, pero recordé la verdad, y ahora tenía los medios para actuar en consecuencia. Lo sabía, era el punto de inflexión, no el final de la historia, sino el final de mi silencio. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma engañosa, esa especie de quietud que precede a una tormenta cuando hasta los pájaros callan y el aire se espesa con algo invisible. En la superficie todo parecía igual. Paula llamaba una vez por semana, haciendo preguntas exageradamente alegres sobre mi salud, si había comido, cómo dormía, qué me había dicho el médico, aunque hacía más de 4 meses que no iba al médico. Larry me enviaba correos electrónicos llenos de recursos útiles sobre cómo envejecer con dignidad, incluyendo enlaces a artículos sobre residencias de ancianos y deterioro cognitivo. No respondía a ninguno. Ya había aprendido que el silencio, bien usado, puede ser más efectivo que cualquier argumento, pero bajo esa apariencia de normalidad trabajaba, silenciosamente, deliberadamente y con creciente precisión. Julian, mi abogado, había comenzado el lento y meticuloso proceso de desentrañar la red legal que mis hijos habían construido. Presentó una moción para revocar el poder notarial permanente, alegando coerción, y presentó declaraciones juradas de competencia, firmadas por 2 médicos locales a los que había visitado de forma independiente y voluntaria. También empezó a revisar mis documentos inmobiliarios, declaraciones de impuestos y cualquier transferencia de activos de los últimos 2 años, buscando patrones, firmas que no coincidieran del todo, cláusulas insertadas en letra pequeña que pudieran indicar influencia indebida. Cada vez que nos veíamos, parecía más consternado y más animado a la vez. «Llevan tiempo planeándolo», dijo una vez,
golpeando con el bolígrafo un párrafo resaltado. Pero se volvieron perezosos. Confiaron en tu confianza para borrar sus huellas. Mientras tanto, le pagué a un investigador privado, un viejo conocido de Julian llamado Marcus Bell, para que averiguara hasta dónde habían llegado Paula y Larry. Lo que Marcus descubrió desprendió los últimos jirones de ilusión a los que me había aferrado. Hacía varios meses, Paula había presentado la documentación preliminar para incluirme como funcionalmente dependiente en el registro interno de atención de su compañía de seguros, una designación utilizada para justificar la supervisión financiera o iniciar procesos legales que involucran la tutela. Larry había firmado una carta, escrita en un tono de grave preocupación, sugiriendo que tenía dificultad para recordar información básica y que había empezado a vagar por la noche. Me quedé mirando esas palabras, sintiendo que algo dentro de mí se rompía, no por incredulidad, sino por reconocimiento. No solo me habían malinterpretado, me habían reescrito activamente, pintándome como un hombre que ya no sabía su propio nombre. Peor aún, Marcus descubrió que Paula había contactado recientemente con un agente inmobiliario con el pretexto de preparar mi casa para la transición a cuidados de larga duración, alegando que tenía la autoridad para iniciar una tasación y preguntando discretamente qué tipo de venta se podría gestionar si el propietario no coopera. Todo estaba en correos electrónicos, redactados con educación, pero claramente abusivos. Cuando Julián vio la documentación, se recostó en su silla y silbó en voz baja. «Esto ya no es solo una disputa familiar», dijo. «Esto es abuso financiero a personas mayores, y es demostrable». Pero también me advirtió, «Esto se intensificará. En cuanto se den cuenta de que has tomado medidas, responderán, y no con amabilidad. ¿Estás preparada para eso?». Ya no estaba segura de qué significaba preparada, pero asentí. Porque lo que ya me habían arrebatado, la dignidad, la confianza, el orgullo sereno de una vida vivida con autonomía, no era algo que estuviera dispuesta a perder 2 veces. 2 semanas después, empezó todo. Primero llegó la visita inesperada. Acababa de almorzar y estaba lavando un plato cuando oí que llamaban a la puerta, un ritmo agudo e impaciente que hizo ladrar al perro de enfrente. Abrí la puerta y me encontré con Paula y Larry, de pie, con los brazos cruzados y las caras tensas, con sonrisas forzadas. «Papá», dijo Paula adelantándose, «estábamos en la ciudad y queríamos pasar. No ha contestado a nuestros mensajes. Los dejé entrar sin decir palabra y los observé mientras inspeccionaban la sala como topógrafos evaluando una estructura en ruinas». Larry estaba sentado en el brazo del sofá, con los brazos cruzados. Paula, con el bolso aún colgado del hombro, tamborileaba con los dedos en la correa de cuero. «Estamos preocupados por ti», empezó Larry. «Has estado actuando retraído. No eres tú mismo». Me senté en el sillón frente a ellos y junté las manos. «He estado ocupado», dije. Paula ladeó la cabeza, como solía hacerlo cuando le corregía la gramática de niña. «¿Ocupado con qué, papá?», preguntó. «Ya no conduces. No has visto a tu médico de cabecera. Cancelaste tu cita de seguimiento con el doctor. Yates, eso no es propio de ti». No respondí. La observé recorriendo con la mirada la mesa, la estantería, el bloc de notas junto al teléfono. «Has hecho algunas transacciones financieras últimamente», añadió, como con indiferencia. «Significativas. Retiros. Transferencias. Nos lo notificaron». Ese fue el momento en que comprendí el alcance de su alcance. Se habían registrado como contactos de emergencia en algunas de mis cuentas, y a través de sus conexiones corporativas me habían marcado internamente. La privacidad significaba poco cuando los zorros vigilaban el gallinero. Respiré hondo. «Todo lo que he hecho es legal, y nada de esto te concierne ya». La sonrisa de Paula se quebró, solo levemente. «Somos tus hijos»,
dijo. Nos preocupa mucho. Larry se inclinó hacia adelante. Papá, sé honesto con nosotros. ¿Te están manipulando? ¿Alguien está influyendo en tus decisiones? Porque no tiene sentido. Estás cambiando cosas, cerrando el acceso, moviendo dinero. Tomando el control, interrumpí. Estoy tomando el control. Algo que ustedes dos parecen encontrar amenazante. Se hizo el silencio. Paula miró a Larry y luego a mí. Queremos que te hagan una evaluación, dijo finalmente. Una profesional, cognitiva y psicológica, solo para tranquilizarnos. La miré fijamente. ¿Te refieres a la evaluación para la que ya presentaste documentos falsificados? Su rostro se congeló. Sabemos de eso. Julian tiene la documentación. También la tiene el tribunal. Pronto tendrás noticias suyas. Larry se puso de pie. Estás cometiendo un error, papá, dijo, con la ira aflorando bajo su voz. Estás escuchando a la gente equivocada. Hemos estado tratando de ayudarte. Yo también me puse de pie. Se han estado ayudando a sí mismos. Y están enojados, porque la historia que han estado contando sobre el anciano decrépito que necesita ser salvado no se sostiene. Se fueron poco después. Los pasos de Paula resonaban nítidamente en las baldosas. Antes de cerrar la puerta, se volvió hacia mí y me dijo: «Te vas a arrepentir de esto, papi, cuando estés solo, cuando no haya nadie». No respondí. Solo los vi caminar hacia el coche, sus siluetas rígidas por la furia. Esa noche me lanzaron huevos en mi casa. Solo 2 balas, que se estrellaron contra la ventana y el buzón. Juvenil, cobarde, pero un mensaje al fin y al cabo. A la mañana siguiente, la luz del porche estaba destrozada. Documenté todo. Se lo envié a Julián. Me aconsejó instalar cámaras de seguridad y avisar a las autoridades, lo cual hice, aunque el agente que llegó era joven y distraído, e hizo comentarios vagos sobre los jóvenes de hoy en día. Aún así, fue un récord. Otro hilo en la creciente red de represalias. Y seguí adelante. Cambié las cerraduras. Actualicé mi testamento. Trasladé el resto de los fondos de la cuenta conjunta que Paula había administrado a un fideicomiso aparte, al que solo yo podía acceder. Contraté a una asesora financiera, una mujer llamada Ruth, que me recibió en un café y nunca me hizo preguntas innecesarias. Y mantuve a Marcus a cargo, por si acaso. Cada mañana me despertaba con un propósito. Me preparaba el desayuno, leía el periódico, me estiraba, y luego trabajaba en mi vida, en mi libertad, en la versión de mí misma que se negaba a ser borrada. Paula y Larry hicieron lo que esperaba. Presentaron una solicitud de tutela de emergencia alegando paranoia creciente, comportamiento errático y riesgo financiero. Julian respondió con documentación, historiales médicos, grabaciones de vigilancia y ofertas de declaración jurada de vecinos, médicos y miembros de la comunidad que habían hablado conmigo regularmente. Se fijó la fecha del juicio. Tendría que sentarme frente a mis hijos y demostrar que seguía siendo yo misma, y lo haría, no solo para conservar mi casa, mi nombre o mis cuentas, sino porque si no lo hacía, todo lo que Margaret y yo habíamos construido juntos se perdería ante quienes creían que la edad es igual a ausencia, que las canas significan rendición, que la memoria es una debilidad. Habían contado con mi silencio, pero yo lo recordaba todo, y eso me hacía peligrosa. El día de la audiencia judicial llegó como un amanecer frío y gris, cargado de anticipación y el peso de miedos no expresados. Me desperté temprano, sin poder dormir, con los tenues rayos de luz matutina atravesando la desgastada alfombra de mi sala. Cada sonido familiar, el tic-tac del reloj, el zumbido distante del tráfico, el ocasional canto de los pájaros afuera, parecía amplificado, como si el mundo mismo contuviera la respiración a mi lado. Julian llegó puntualmente, con su maletín en la mano,
y una serena determinación en sus ojos que necesitaba desesperadamente tomar prestada. Revisó la pila de documentos una última vez, me tranquilizó con un firme apretón de manos y me recordó que no estaba sola en esta lucha. «Tenemos la verdad y tenemos la ley», dijo en voz baja. «Puede que ellos tengan la ira, pero nosotros tenemos los hechos». Mientras conducíamos hacia el juzgado, mantuve la mirada fija por la ventana, recorriendo las calles familiares que tantas veces había recorrido, pero que ahora veía con una nueva perspectiva, una teñida por el amargo sabor de la traición. El juzgado en sí era una imponente estructura de piedra y cristal, con sus escalones desgastados por décadas de personas entrando y saliendo con el corazón apesadumbrado y un futuro incierto. Dentro, el aire olía a papel viejo y madera pulida, y el murmullo de los procedimientos judiciales resonaba suavemente por los pasillos. Esperamos en una sala de conferencias estéril, mientras los minutos se extendían como sombras, hasta que finalmente apareció el alguacil y anunció que era la hora. La sala del tribunal se llenó de una tensión silenciosa, interrumpida únicamente por el movimiento de papeles y el murmullo de voces mientras la gente se acomodaba en sus asientos. Vi a mis hijos de inmediato, Paula sentada rígida junto a Larry, con expresiones tensas y cautelosas, como preparándose para una batalla que habían ensayado 1000 veces. La jueza era una mujer mayor de mirada penetrante, tras unas gafas sin montura. Su presencia era imponente, pero no cruel. Me miró con una mezcla de curiosidad y cautela. El peso de su cargo se cernía sobre todos nosotros como una fuerza tangible. Julian comenzó presentando pruebas de mi competencia, evaluaciones médicas de neurólogos y psiquiatras, declaraciones de vecinos y amigos que confirmaban mi desempeño diario, y registros financieros que documentaban cada transacción con claridad y responsabilidad. Habló con calma pero con pasión, enfatizando la importancia de preservar la dignidad y la autonomía de una persona plenamente capaz de tomar decisiones sobre su propia vida. El señor Hale no representa un peligro para sí mismo, dijo Julian con firmeza. No está incapacitado. Lo que presenciamos aquí es un intento desacertado de tomar el control bajo el pretexto de la preocupación. Entonces me tocó el turno. La jueza me hizo preguntas sencillas al principio. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, el día de la semana, y respondí con claridad. Me preguntó sobre mi rutina diaria, mis interacciones sociales y mi comprensión de los asuntos financieros. Hablé de la cuenta secreta que Margaret y yo habíamos abierto, de mis recientes esfuerzos por proteger mi patrimonio y de la creciente sensación de que mis seres queridos habían estado trabajando en contra de mis intereses. Mi voz tembló por momentos, pero mi determinación se mantuvo firme. Puede que sea vieja, dije, pero no soy impotente. Recuerdo todo lo que importa. Y no permitiré que me arrebaten la vida quienes creen que mi edad es una excusa para su avaricia. El abogado de Paula presentó entonces su caso, pintando un panorama radicalmente distinto. Hablaron de lagunas y confusión, citando incidentes aislados en los que había perdido llaves u olvidado citas. Reprodujeron un video, granulado e inconexo, que me mostraba con dificultades para recordar nombres y fechas durante una visita al médico. El tribunal observó en silencio cómo se cuestionaba mi competencia, cómo mi propia identidad se reducía a una colección de momentos cuidadosamente seleccionados para retratar el declive. Pero mantuve la cabeza alta, sabiendo que esos momentos no eran toda la historia ni la verdad. El juez me preguntó directamente si necesitaba ayuda para administrar mis finanzas o mi vivienda. Respondí con sinceridad. Aceptaba el apoyo cuando lo necesitaba, pero nunca renunciaría a mi autonomía ni a mi derecho a tomar decisiones. Hablé de la importancia del respeto, la confianza y el amor que no busca controlar, sino empoderar. No soy el mismo hombre de hace 40 años, dije, pero sigo siendo yo mismo, y con eso basta. Tras horas que parecieron días,
La jueza se retiró a considerar su fallo. Julián y yo nos sentamos en la sala vacía, mientras el eco de voces y pasos se desvanecía en un silencio denso. Sentía el corazón latir con fuerza en mi pecho, una mezcla de miedo, esperanza y agotamiento. Finalmente, las puertas se abrieron y la jueza regresó, con expresión indescifrable, pero firme. Habló despacio, con palabras deliberadas y claras. Tras una revisión minuciosa de todas las pruebas y testimonios, comenzó: este tribunal determina que Arthur Hale es competente para administrar sus propios asuntos y tomar decisiones sobre sus asuntos personales y financieros. Se deniega la solicitud de tutela. El alivio me invadió como un viento repentino, sacudiendo el polvo de años de duda y dolor. Mis hijos se desdibujaron, con una mezcla de conmoción e ira en sus rasgos. El juez continuó: además, cualquier acción realizada en virtud del poder otorgado durante periodos de incapacidad debe ser revisada, y si se determina que se ejecutó sin pleno consentimiento o bajo coacción, podrá ser revocada. Julian asintió, poniéndose de pie para agradecer a la corte, mientras yo simplemente me recosté, dejando que las palabras me inundaran. Pensé en Margaret y en la vida que habíamos construido, en la fuerza silenciosa que me había traído hasta aquí, y en la verdad a la que me había aferrado cuando otros intentaron enterrarla. Por primera vez en muchos meses me sentí libre, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Al salir del juzgado, el cielo era de un azul brillante e ininterrumpido. El aire se sentía más fresco, más ligero. Sabía que las batallas que me esperaban no serían fáciles. Habría apelaciones, habría intentos de agotarme, pero estaba listo. Había luchado por mi dignidad, recuperado mi voz y recordado a mi familia, y a mí mismo, que la edad no borra el alma de un hombre. No estaba solo, ni me habían olvidado. El relato secreto, el abogado, los recuerdos, todos eran piezas de un mosaico mayor, uno que contaba la historia de un hombre que se negó a ser borrado. Y al salir a la luz del sol, sintiendo el calor en la cara, supe que este no era el final, era el comienzo. Los meses posteriores a la decisión del tribunal transcurrieron no con triunfo, sino con una especie de recalibración silenciosa, como el lento asentamiento de un edificio tras un terremoto. No hubo una gran celebración, ningún momento de reivindicación pública, solo la lenta y deliberada restauración de una vida que casi me habían arrebatado bajo el pretexto de la preocupación. Regresé a mi casa, no como el hombre frágil y confundido que mis hijos habían intentado retratar, sino como su legítimo y consciente administrador. Y, sin embargo, el espacio se sentía diferente ahora, no porque nada hubiera cambiado físicamente, sino porque lo veía todo con nuevos ojos. Cada objeto, cada libro en la estantería, cada fotografía enmarcada, soportaba el peso de lo que casi se había perdido. Recorrí las habitaciones no como un inquilino de mi propia vida, sino como alguien que había luchado por permanecer presente en ella, que había elegido no convertirse silenciosamente en una sombra. No supe nada de Paula ni de Larry durante varias semanas después de la audiencia. No hubo llamadas, ni correos electrónicos, ni disculpas. Los imaginé lamiéndose las heridas, recalculando, quizás incluso buscando nuevas estrategias. Pero yo había cerrado las puertas por las que una vez entraron. El poder notarial fue revocado. Las cuentas conjuntas se disolvieron. La escritura de la casa, una vez modificada discretamente, ahora estaba solo a mi nombre. Había reescrito la narrativa que habían intentado imponerme, no solo ante los ojos del tribunal, sino en las páginas de mi propia identidad. Había rechazado la sugerencia de que ya no era capaz, y había salido con la prueba, no para ellos, sino para mí, de que aún tenía la pluma. Una tarde de principios de primavera, cuando los primeros narcisos empezaban a asomar por la tierra descongelada, recibí una carta. Estaba escrita a mano,
dirigida simplemente a papá, y el sobre tenía la letra pulcra y mecánica de Paula. Dudé antes de abrirla, sin saber si quería leer lo que pudiera decir. Dentro había una sola página, escrita con tinta azul sobre papel crema grueso. Papá, empezaba, sé que probablemente no quieras saber de mí. Lo entiendo. Solo quería decirte que lo siento, no por intentar ayudarte, sino por no escucharte cuando dijiste que no necesitabas que te salvara. De verdad creía que estaba haciendo lo correcto, pero ahora veo que no era lo correcto para ti. Quizás algún día podamos hablar. Quizás no. Espero que estén bien. Con cariño, Paula. La leí 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en un cajón. No sentí rabia ni alegría, solo una calma distante, como si las palabras no vinieran de mi hija, sino de alguien que interpretaba el papel de hija en una historia que ya no le pertenecía. No respondí. En cambio, comencé la silenciosa tarea de construir una nueva vida, no grandiosa ni aventurera, sino auténtica. Me uní a un pequeño club de lectura en la biblioteca, donde la gente aún se preocupaba por las ideas, el lenguaje y la forma de contar las historias. Reencontré con algunos viejos colegas, hombres y mujeres, que alguna vez compartieron conmigo las pizarras y las abarrotadas salas de profesores. Incluso volví a dar clases particulares, una vez por semana, a un adolescente tímido llamado Rafael, cuya madre le había pedido ayuda después de la escuela. Y poco a poco comencé a sentirme útil de nuevo, no como padre o esposo, sino como un hombre con algo que aún podía aportar. El dinero de la cuenta de Hale Rutherford permaneció intacto, salvo una modesta suma que utilicé para transformar la habitación de invitados en un estudio. No ansiaba lujos ni venganza. Lo que ansiaba era claridad, simplicidad y la tranquilidad de saber que las decisiones que tomara de ahora en adelante serían completamente mías. También creé un fideicomiso, no para mis hijos, sino para becas que se otorgarían en nombre de Margaret, para estudiantes que quisieran estudiar literatura, que creyeran en la importancia de las palabras. Ese era su legado, y ahora sería el mío. Todas las noches me sentaba en ese estudio junto a la ventana, contemplando cómo la puesta de sol se extendía por el patio trasero. Ya no temía al silencio, ya no cuestionaba la quietud de la soledad. Había aprendido que la soledad no es lo mismo que el abandono, que la dignidad no es algo que otros te otorgan, sino algo a lo que te aferras cuando nadie te ve. Habían intentado borrarme de mi propia vida, pero yo recordaba la frase que ellos no recordaron. El relato secreto. Sí, pero más que eso, la silenciosa convicción de que todavía estaba aquí, todavía completa, todavía mía. Esa era la verdadera herencia, eso era lo que nunca podrían arrebatarme.